Muy buenos días, compañeros. Espero en Dios que todos estén bien. Eh, Doctor José Javier Capera, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio. Eh, Estamos con la intencionalidad de compartirles eh, nuestra investigación titulada La interculturalidad en la educación, reflexiones y contribuciones de autores clásicos como Paulo Freire, Jean Piaget, entre otros, y sus relevantes obras contemporáneas relacionadas a la interculturalidad. Pero hablando de la interculturalidad, ¿qué es lo que estamos entendiendo nosotros por ese término de interculturalidad? Sí, podemos decir que la interculturalidad es un concepto que se refiere más que todo a la interacción y el diálogo entre diferentes culturas, promoviendo así también el respeto, la comprensión, la convivencia, la armonía entre ellas, que implica también reconocer y valorar la diversidad, la cultura, así como fomentar la cultura, la equidad, la inclusión entre todos los ámbitos de la sociedad. Ok, compañera. Lo que quiere decir que la interculturalidad en la educación es un concepto fundamental que promueve el respeto, la comprensión entre diferentes culturas. Este enfoque busca enriquecer el proceso educativo a través de la diversidad y la inclusión, fomentando un ambiente donde todos los estudiantes puedan contribuir y aprender de la misma manera. Sí, bueno, aquí más que todo se dan muchos valores que son muy hermosos, teniendo en cuenta como el respeto de la diversidad, el diálogo, la equidad, el aprendizaje mutuo, la transformación social que se dan dentro de los diferentes grupos étnicos y de los diferentes grupos de diferentes grupos de culturas y tradiciones diferentes. Me llama mucho la atención los valores que acabas de mencionar, Orlinda. Estamos hablando del valor del respeto. Yo creo que si no aprendemos a respetar que somos diferentes y que cada diferencia es importante porque enriquece nuestro quehacer docente, que podemos utilizar eh, esas riquezas culturales como un elemento catalizador que nos unifique como personas y como sociedad. Entonces, me llama mucho la atención que todos estos valores que está resaltando en este momento, la equidad, el respeto, la igualdad, son valores que promueve la inclusión, lo que quiere decir que todos estos autores que han hablado tanto de la multiculturalidad y de la cultura como elemento eje que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, también estaban promoviendo la inclusión. Es decir, que la inclusión no es un concepto que se esté promoviendo ahora. Estamos hablando de procesos educativos inclusivos desde hace mucho rato sin darnos cuenta. Por ejemplo, uno de los aportes significativos o uno de los legados más significativos de Paulo Freire, eh, que fue un pionero en la pedagogía crítica, ha enfatizado la importancia de la conciencia crítica, dialógica en la educación. Hay obras significativas de Paulo Freire, como la pedagogía del oprimido, que esta pedagogía ha sido retomada muchísimas veces por investigadores que han querido enriquecer sus investigaciones con las teorías de Paulo Freire. Eh, este señor con esta pedagogía del oprimido aboga por un enfoque que reconozca y valore la diversidad cultural en el aprendizaje. Y aún más, cuando hablamos de la elaboración de currículo, Paulo Freire habla de que la educación no se debe enfocar en conceptos teóricos banales, sino que más bien se debe tener en cuenta la necesidad del educando, de la necesidad que tiene el educando de aprender, pero de su cultura, de aprender desde las necesidades que tiene, de reconocer
el entorno que habita, que esto enriquece la diversidad cultural, según Paulo Freire. Sí, bueno, mira que dentro del respeto, que es uno de los valores más importantes, sí, por la diversidad también aceptar y valorar sí, las diferentes culturas, que eso es tan importante en los grupos más que todo étnicos, lingüísticas, como una riqueza para la sociedad. O sea, respetar esos valores de que cada uno tiene una costumbre, una lengua, una tradición y mirar y más bien a aprender de esas nuevas culturas. Así es. Eh, Según Paulo Freire, la educación no puede ser vista como un proceso aislado de la cultura. Freire más bien argumenta que la cultura de los estudiantes, como lo mencionábamos con anterioridad, debe ser integrada en el currículo, permitiendo que los educadores reconozcan y respeten las identidades culturales de sus alumnos, que este tipo de reconocimientos enriquece el currículo, que a fin de cuentas el protagonista principal de estos escenarios debe ser las necesidades que el estudiante tiene para aprender de mejor forma. Es decir, que las necesidades del estudiante se convierten en el foco, en el ente principal que el docente debe apropiarse de esos recursos que están ofreciendo el entorno, la cultura, para enriquecer el currículum. Mira que en los diálogos de los diferentes grupos se fomenta más que todo la comunicación abierta, ¿sí? Que sea espontánea, que sea un intercambio de comunicación, un intercambio de ideas entre las diferentes culturas, ¿sí? Lo que se ayuda a construir puentes y reducir perjuicios, porque un puente te ayuda a comunicarte a otra región, a otro pueblo, a otra comunidad, a otra familia, A otras culturas, a otras compañera. culturas también, sí. Es decir, que la inclusión es clave para una educación intercultural efectiva. Freire destaca que la educación debe ser un espacio donde se fomente la participación activa y el respeto por todas las voces, promoviendo un sentido de pertenencia y valoración cultural del otro. Por eso tenemos que tener en cuenta que es equitativo, mirar esa parte, equitativo, que es de promover las condiciones justas para todas las culturas, asegurándonos de que todas tengan voz y representación en los espacios sociales, en los espacios culturales y más que todo, sí, en los sociales, políticos y educativos, que ellos hacen parte también en la educación. Por eso se llama equidad, derecho para todos, derecho a la igualdad, derecho a la educación. Así es, compañera. También encontramos otros aportes de autores reconocidos, como por ejemplo Jean Piaget, que están citados pues en las investigaciones que tocan procesos inclusivos, procesos de enseñanza, aprendizaje. Jean Piaget afirma que el contexto etnocultural es de vital importancia a la hora de aplicar procesos de enseñanza y de fomentar herramientas pedagógicas que faciliten al estudiante o al educando diversas perspectivas y formas de aprender. Asimismo, tenemos a Carlos Muñoz Izquierdo. Este es un autor chileno que ha escrito sobre la interculturalidad en la educación, pero desde una perspectiva latinoamericana. Destaca la importancia del reconocimiento de la cultura en el aula, abriendo ventanales de experiencias significativas, no solo para los estudiantes, sino también para el docente, porque a través de sus experiencias en el aula, puede diversificar las diversas herramientas que utiliza para el aprendizaje de los conceptos de sus estudiantes. Asimismo, encontramos a Néstor García Calingui. Este es un antropólogo teórico que habla sobre la culturalidad
explorando las dinámicas de la cultura en contextos educativos, pero enfatizando la importancia de reconocer las múltiples diversidades etnoculturales del ambiente, para que el estudiante se apropie de recursos pedagógicos que permitan facilitar la absorción de su conocimiento, pero valorando y reconociendo que hay una diversidad fuera de su entorno. La teoría de Vygotsky también, dentro del contexto sociocultural del aprendizaje, destaca cómo el entorno social y cultural influye en el desarrollo cognitivo. Vygotsky subraya que la importancia de las interacciones culturales en el proceso educativo son de vital importancia, no solo para el crecimiento académico, sino para el crecimiento humano de los educandos, para que aprendan a entender que dentro de sus contextos la diversidad es precisamente el elemento catalizador que va a permitir que su conocimiento sea aún más extenso. Por eso decimos, compañeras, que el aprendizaje debe ser mutuo, ¿sí? Que no solo implica de una cultura adaptarse a otra, sino que todas las partes, ¿sí?, sean involucradas para el aprendizaje unas de otras, enriquecimiento y retroalimentación de las propias identidades, dándose también así la transformación social, o sea, van transformando de comunidad en comunidad, de familia en familia, ¿sí?, de cultura en cultura. Entonces, aquí esto se busca no solo para la coexistencia pacífica, sino también transformar las estructuras sociales para eliminar más que todo la desigualdad y promover un entorno más inclusivo. Por eso se da la equidad. La equidad ahí en donde más influye eso, que sea equitativo para todos.